Bueno, gente linda, esta es la primera vez que voy a hablar públicamente sobre mi separación y qué es lo que vino a enseñarme. En primer lugar, recuerdo que lo que voy a traer aquí como información es simplemente mi verdad, no es la verdad absoluta, esto es simplemente una reflexión que invito a hacer a quien esté pasando por esa situación o a quien esté eh, en una crisis de pareja y sintiendo que algo se rompió y que ya no hay vuelta atrás. Y para quienes estén en pareja y estén felices y quieran volver a apostar al vínculo, por favor, sigan su corazón, sigan lo que su intuición diga, tomen simplemente la reflexión que me parece que es necesaria para que otras personas también puedan comprender todo esto. En primer lugar, no quiero romantizar nada sobre la separación. No es un proceso fácil, es complejo, es difícil, más aún cuando uno tiene hijos de por medio. Y principalmente la cuestión de qué es lo primero que se rompe cuando uno habla sobre la pareja. Lo primero que se rompe es la ilusión y el mandato familiar, social, cultural y religioso que dice que la familia tiene que estar unida y que la pareja se une hasta que la muerte los separe. Entonces, ese mandato está en el inconsciente colectivo dentro de todos nosotros, no importa si sos católico o no sos católico, va mucho más allá de lo que practiques, es una programación que todos nosotros hemos recibido y como tal genera cierto sufrimiento en algunas personas. Entonces es importante cuestionar estas creencias que acaban siendo limitantes, que las podamos cuestionar y que podamos revisarlas internamente si todavía esto hace sentido o no. Porque yo veo en la práctica clínica, en las sesiones uno a uno, muchas mujeres, que la mayoría son mujeres, y atiendo hombres también, que han pasado por ese proceso de separación y esa creencia les ha costado muchísimo desconstruirla. Y observo también a nivel de mi árbol genealógico historias de abuelas, bisabuelas, tatarabuelas que han sufrido muchísimo por quedarse en una relación abusiva, en una relación tóxica donde había agresión moral, agresión psicológica, agresión verbal y en muchas ocasiones agresión física. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra y poder diferenciar, poder discernir hasta qué punto uno puede seguir apostando en la relación y hasta qué punto el mejor acto de amor propio es irse de una relación abusiva, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando decidimos tomar esta decisión de separación, lo primero que uno siente que pierde es a la otra persona, pero principalmente qué es lo que esta otra persona representa para nosotros y quiénes somos nosotros junto con esa persona. En mi caso, cuando conocí al papá de Gaia, fue una conexión que fue mucho más que un enamoramiento, fue una conexión álmica que probablemente pocas personas entiendan. Y voy a dejar el juicio de cada uno con cada uno, no me voy a ser responsable de las creencias que ustedes tengan o lo que les haga sentido. No, yo tengo mi verdad, tengo mi propia percepción que vale oro puro y lo que digas o dejes de decir o lo que pienses sobre mí es tuyo porque soy tu espejo, tanto de los aspectos sombras, aspectos reprimidos, no conocidos, negativos, como de los aspectos luminosos o de admiración. Así que todo es sobre vos. En primer lugar dejo eso claro. Y bueno, cuando nos conocimos con el papá de Gaia fue una conexión surreal. Yo me enamoré muchas veces en mi vida, pero fue la primera vez que sentí algo que venía de otro lugar. Entonces fue muy bonito y hemos vivido un proceso de un enamoramiento consciente, porque hubo una fase de enamoramiento obviamente, pero fue consciente porque fue como si las dos energías fueron atraídas y como si había que entrecruzarse, conocerse, como si nuestros destinos se tenían que unir
con un propósito mayor. Y bueno, fue gracias a todo eso que hemos vivido juntos que yo me mergullé profundo en este mundo del despertar de la conciencia, en este mundo de la espiritualidad, y que hice mi transición de carrera de médica psiquiatra convencional a hoy ser mentora sistémica e integrativa y traer una mirada más trascendental sobre aquello que sucede en nuestra vida. ¿Y qué sucedió aquí? Aquello vivido fue tan surreal, fue tan bonito, fue tan de otro mundo, que cuando comenzaron a venir los conflictos, bueno, obviamente que en el medio del camino yo me embaracé de Gaia, que hoy tiene 8 años, y bueno, después pasé por toda esa fase de haberme cambiado de país, no hablaba el idioma, no había hecho la transición de carrera todavía, estaba en cursos de formación de un montón de terapias holísticas integrativas. En fin, vinieron los conflictos, vinieron las diferencias, el velo del enamoramiento se cayó y uno empieza a ver al otro como es, no como lo idealizamos. Entonces la primer pérdida que viví fue cómo yo me sentía junto con esa otra persona en ese estado de conciencia expandido, de haber conectado con alguien que estaba en esa frecuencia vibratoria que yo también estaba y que bueno, que por la misma ley de atracción nos encontramos. Vinieron muchos conflictos, desafíos que me llevaban a silenciarme, a tener que intentar procesar y poder comprender qué es lo que estaba en mí que podía hacer que algo mejore. Es como si me cargué en cierto punto la mochila de la salvadora, como con la ilusión de que yo iba a hacer algún movimiento interno, iba a sanar algo en mí, que iba a hacer con que salvara la relación, salvara la familia. Fueron mucho que hice. Desde ver charlas sobre esta cuestión de los conflictos de pareja, leer libros, me hice terapia, hice procesos en grupo de mentoría, en ese momento vinieron cursos de formación, es como si fue un mergullo profundo, una necesidad de ver qué es lo que estaba ahí y hasta qué punto estaba a mi alcance esa solución. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que yo había hecho mi 50% y que en la relación no existen salvadores. O sea, si vos estás pasando en este momento una situación de separación o de crisis en la pareja, vos no vas a salvarlo al otro, vos te salvás vos. ¿Qué es salvarse a una misma? Es poder ver en estas camadas del inconsciente, estas capas que aparecen del inconsciente, cuáles son las informaciones que vienen de nuestra propia infancia en relación a nuestras figuras de apego, a nuestra madre, a nuestro padre. Vamos a resolver esos traumas, esas heridas emocionales. Otros pasajes que tenemos son las lealtades inconscientes con mamá, con papá, con la abuela, que me llamo igual que la abuela, soy doble de la abuela por fecha de nacimiento, por fecha de fallecimiento, por profesión, etc. Infinitas posibilidades de con quién somos doble y por qué estamos repitiendo la misma foto emocional, el mismo conflicto, el mismo problema. Y son estas capas a donde vamos pudiendo desactivarlas para poder elegir si quiero o no seguir en la relación de forma consciente y coherente. Así que pasó bastante tiempo que entré en ese proceso de purificación, fue literal, fue una super purificación. Me ayudó un montón a poder conocerme más a mí misma, a poder ver estos lugares ciegos que todos los seres humanos tenemos y que todos atravesamos. Y hasta que llegó un momento que dije, bueno, creo que ya hice lo máximo que podía hacer, probablemente faltaría algún otro camino, alguna otra terapia, algo que me hiciese sentido, pero cuando empecé a estudiar, porque en esto me volví especialista en relacionamiento, en relación amorosa, cuando empecé a investigar sobre esto, vi que la relación de pareja es la gran escuela de la vida, es la gran universidad de la vida.
y no es la escuela que fuimos cuando éramos niños, adolescentes. La verdadera escuela de la vida es lo que se nos presenta siendo adultos, que lo podemos ver como un problema, como un conflicto, o lo podemos ver como una oportunidad. Lo mismo sucede con las crisis en todas las áreas de nuestra vida. Una crisis de estar pasando por una enfermedad mental o física, las crisis que podemos vivir en una relación con cualquier otra persona, en cualquier vínculo, y las crisis que podemos vivir en relación al trabajo, los bloqueos, a lo financiero, en fin. Todos son oportunidades. ¿De qué? De poder conocernos a nosotros mismos, de poder sanar. Y cuando digo sanar, no es una idea mística sobre sanación, sino que es cambiar la percepción interna que tengo sobre los hechos en sí. Porque en el fondo, nada es bueno o malo. Por detrás de una situación de conflicto en el vínculo de pareja, hay aspectos sumamente positivos, que es esto de conocerse a uno mismo, de poder autorresponsabilizarse sin echarle la culpa al otro y lavarse las manos como si uno no tuviese nada que ver con lo que está pasando. Y entonces es como una posibilidad de poder cambiar la perspectiva, mirarlo desde otro ángulo, desde otro lugar, desde otra perspectiva justamente. Entonces cuando vamos sanando de adentro hacia afuera y nos rendimos a que no vamos a cambiar al otro, no lo vamos a salvar, no hay nada que podamos hacer con ese otro. Y en todo ese proceso me fui dando cuenta que yo no era 100% responsable de que la relación prosperara o que fracasara. Comprendí que no cambio a nadie, que me cambio a mí misma, y comprendí que a veces uno empieza juntos desde un determinado nivel de conciencia y cada uno, a veces los caminos se van abriendo y nos vamos sintiendo como con una distancia mayor. No es ni bueno ni malo, es simplemente así. Entonces, al principio en ese proceso de duelo, generalmente las mujeres hacemos el duelo durante la relación y el hombre generalmente, no siempre, pero algunas veces, y los casos que he atendido, el hombre empieza a hacer el duelo cuando la mujer ya hizo de todo y cuando tomó la decisión y se lo comunica, que se está yendo o le está pidiendo que se vaya, o bueno, cada uno tiene su dinámica diferente. Entonces ahí le cae la ficha al hombre, ahí empieza a atravesar todo el proceso del duelo, que tiene varias fases. Hay una fase de negación. A mí cuando me cayó la ficha sentí que estaba viviendo una pesadilla. Dije, no puede ser esto, no me está pasando, debe haber algún error. Y bueno, es normal que pasemos por ese proceso de negación, es como un mecanismo de defensa que existe en nuestra mente, en nuestra psiquis, porque el dolor es demasiado grande, demasiado intenso. Inclusive recientemente atendí una pareja donde la mujer le comunicó a él sobre esto de que había tomado esa decisión de separarse y la otra persona tenía una negación enorme, que ella ya hacía meses que se lo venía diciendo y le había pedido que se fuera, y esta persona no la escuchaba, no quería ni sentarse para conversar y ni siquiera había tomado la actitud de moverse de ese lugar. Fue una situación, ¿no?, que se fue un poco de las manos porque para que una pareja sea funcional, para que una pareja sea consciente y madura emocionalmente, tiene que haber amor, pero con el amor no es suficiente. Uno no puede sostener una relación de pareja solo por amor. Y hay que ver a qué le llamamos amor también. Muchas veces tenemos un amor de codependencia emocional, de apego. A veces tenemos un amor muy infantil, de estar esperando que la pareja nos dé algo que nosotros no hemos recibido en la infancia o algo que creemos que el otro nos tiene que dar y no es así. Entonces, tiene que haber un amor en el sentido de un amor maduro, de querer compartir tu vida, tu intimidad con un otro, formar una pareja, formar una familia y tener propósitos en común. ¿Hacia dónde estamos yendo? Muchas veces veo que muchas mujeres tienen como ciertos sueños y propósitos y sentido en la vida,
pero del otro lado no se acompaña. Entonces uno tiene que replantearse cómo es que este otro no me acompañe, cómo es seguir sola en este camino o encontrando de repente amigas o otras personas. O sea, ¿puedo respetarlo al otro en esta diferencia? ¿Puedo continuar con esta diferencia? ¿Soy capaz de tener ese nivel de madurez emocional? ¿O esto para mí es demasiado importante y no lo voy a negociar? Entonces son estas sutilezas que hay que ir teniéndolas en cuenta para poder decidir de forma consciente. Entonces uno de los requisitos es que haya amor, que haya propósito en común, que haya sexo. Si no hay sexo en la pareja, a veces se transforma en una relación de hermandad. Somos como amigos, nos llevamos bien, nos respetamos, pero no hay intimidad. Entonces no es una pareja. Que tenga que haber un nivel de intimidad es importantísimo. Cuando digo intimidad no me refiero solamente a la sexualidad, me refiero a que haya comunicación de forma asertiva, que haya respeto, que haya proximidad, mirarse a los ojos, darse besos, abrazarse. Y claro que esto no necesariamente va a ser constante, porque de repente cada uno está en su mundo, con sus conflictos, con sus cuestiones, hay momentos de altibajos dentro de una relación de pareja y eso es normal. Entonces naturalicemos los conflictos, porque es a través de los conflictos que podemos ser mejores personas. Es a través de los conflictos que nos vamos transformando de adentro hacia afuera. Cuando digo ser mejores personas, no es ser mejor persona para un otro necesariamente, sino para uno mismo, porque cuando entramos en una especie de simbiosis en la pareja, que no es ni más ni menos que dependencia emocional, que es la misma adicción que existe con una sustancia, con cocaína, con marihuana, con heroína, sustancias, con el alcohol, con el cigarrillo, con la comida, con las harinas, el azúcar, la misma adicción de esto que no puedo soltar, esto que no puedo dejar de consumir, sucede con las cuestiones emocionales con la pareja. Yo veo muchas mujeres, principalmente porque es con quien más contacto tengo, de que entran y salen de relaciones todo el tiempo, o sea, como esto que un clavo saca otro clavo. Y no es así. Hay que bancarse poder estar solas. En esa solitud, que es diferente de la soledad es cuando me siento sola y lo vivo con angustia, con sufrimiento. Y la solitud es cuando elijo estar conmigo, elijo hacer esta depuración, extrañar al otro, elijo poder sentirme irritada, que se purgue, que venga todo lo que tenga que venir, que vengan todas las heridas del pasado, del rechazo, del abandono, de la humillación, todo eso que muchos de nosotros, todos en realidad, ya hemos vivido y que en una separación es como un gatillo que se reactiva, ¿sí? Algo que está muy profundo, por eso es que duele tanto y es tan difícil separarse. Y al mismo tiempo, separarse también es un acto de amor, porque cuando vos ves que no hay diálogo, no hay comunicación o del otro lado hay indiferencia, la persona no se abre a dialogar, no quiere saber cómo estás, no tiene el nivel de empatía de poder ver de qué forma te puede ayudar. Entonces a veces esa indiferencia es más agresiva que alguien que se sienta a hablar y escupe su verdad, escupe su incomodidad, claro, sin necesidad de llegar a un lugar de agresión. Pero lo que quiero decir es que a veces hay formas muy sutiles de agredir. Entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Hasta qué punto es amor o hasta qué punto es una codependencia emocional? Y te estás vinculando con una persona con una característica de personalidad narcisista que te está haciendo de espejo, y en ese espejo vos podés evaluar en qué otros vínculos vos estás siendo narcisista, capaz que no en este, pero en otros sí, o en algún otro aspecto de la vida. Y al mismo tiempo, cuando nos estamos vinculando con un trazo de personalidad, un perfil de personalidad narcisista, se puede evaluar el espejo opuesto, ¿no? Que es esta codependencia, que es esto: sin vos yo no vivo,
Es totalmente disfuncional esto. Y inmaduro. Es inmadurez emocional pensarlo de esa forma, lo cual no quiere decir que uno pueda tener una relación súper bonita y de querer elegir hacer cosas juntos, pero desde otro nivel de conciencia, desde un lugar de la libertad, no por miedo a perder al otro. Entonces a veces estar sola es una medicina, es un proceso necesario. Es importantísimo poder ver qué es lo que perdiste, cuál es ese sentimiento de pérdida. Y muchas veces lo que se pierde es la identidad que construimos junto con esta persona. Es de alguna forma la ilusión de la familia, es la ilusión de tener a la pareja, la ilusión de casarse, la ilusión que todo esto viene desde nuestra personalidad, desde nuestro ego. Y es muy misterioso poder comprender cómo una pareja que en su momento ha estado con bases tan sólidas, bien enraizada, que hubo diálogo, hubo comunicación, hubo un propósito, cómo puede ser que de repente todo eso se termine. Este es el gran misterio de la vida. Y es como si cuando entramos en ese proceso de resistencia, de negación, de no querer comprender lo que la vida nos está diciendo, nos podemos quedar una vida entera al lado de una persona por miedo a separarnos. Podemos quedarnos insatisfechos, infelices, sintiendo rabia, reprimida, odio, angustia, personas que entran en depresión, literalmente, que están muertas en vida por quedarse en una relación donde las cosas no van ni para adelante ni para atrás. Uno se puede quedar paralizado en la vida en ese estado. Entonces es fundamental que uno empiece a reflexionar sobre estos aspectos. Y nadie se murió por separarse. Nadie se murió de amor, como dice la frase. Nunca nadie murió de amor. Nos morimos del apego. Nos morimos por la inmadurez emocional de no saber cómo superar y trascender eso. Y claro que cuando digo superar y trascender no se trata de evitar sentir, que esa es otra gran cuestión también, que todos hacemos de todo para no sentir la angustia, el vacío emocional, la tristeza, la rabia, la incertidumbre. Hacemos de todo, fugas. Todas las que se pueden imaginar son fugas. Inclusive la espiritualidad puede ser una fuga, hacer terapia puede ser una fuga. En un momento yo me veía andando en círculo, como en un círculo vicioso, como en un looping infinito, hasta que me tuve que sacar de ahí y decir, bueno, a ver, tengo que tomar una decisión, aunque me duela, aunque me caigan las patas literalmente y no sepa si tengo la valentía, el coraje y la seguridad de sostener sola una casa, de estar sola con mi hija. Entonces son un montón de cuestiones que se juegan a la hora de tomar esa decisión, y es una decisión que cambia radicalmente nuestra vida, y vos la podés ver como algo negativo o la podés ver como algo positivo, como posibilidades. La vida nos exige todo el tiempo, nos exige que cambiemos nuestra mentalidad, nos exige que nos empoderemos, que recordemos quiénes somos, que sí somos capaces de continuar adelante, que sí somos capaces de reinventarnos, de morir y renacer simbólicamente la cantidad de veces que sea necesario para poder estar cada vez en más coherencia. Porque cuando no existe esa coherencia entre aquello que pensamos, sentimos y hacemos, como digo siempre, viene el síntoma, viene el conflicto, viene el problema, viene la enfermedad, viene el bloqueo. Entonces, estar en una relación donde no hay diálogo, donde no hay más amor, donde hay algo que ya se quebró, ya se terminó, es momento de replantearnos cuáles son las posibilidades. Bueno, capaz que empezar terapia es una posibilidad. Capaz que ingresar en un proceso de mentoría en grupo es una posibilidad, aunque no quiera decir lo que me está pasando, de alguna forma
el propio grupo va a traer ese tema. Entonces hay un montón de caminos. El primero me parece que es reconocerlo, identificar que estoy teniendo este conflicto, que me está dando miedo, inseguridad, todo esto que estoy sintiendo, que me siento atrapada, como me ha pasado también, de sentirme en un doble callejón sin salida. No sabía por dónde salir, no sabía qué hacer, tenía la sensación física de sentirme atrapada. Y es muy interesante poder hacer este camino de autoconocimiento, porque a partir de ahí, como les dije hoy, o puedo culpar al otro o puedo asumir el 100% de autorresponsabilidad en qué es lo que quiero para mí, qué es lo que deseo, porque en el fondo, nadie es malo. Todos tenemos nuestra luz y tenemos nuestra sombra. Y no somos nada inocentes también. Es como contradictorio, ¿no? Estas dos polaridades. Pero a veces uno le echa la culpa al otro desde ese lugar infantil, porque vos esto, vos lo otro. Y nos olvidamos de asumir nuestra parte de autorresponsabilidad en este proceso. Es decir, bueno, yo también hago daño cuando siento rabia. Yo también te hago daño cuando siento odio por vos. Yo también te hago daño cuando te quiero cambiar y no te amo como sos. ¿Te das cuenta cómo es recíproco? Ahora, ¿eso quiere decir que vos te tengas que quedar al lado de esa persona si hay un montón de aspectos que ya no son más compatibles energéticamente? No. Yo considero que el amor es libre. Y que ese amor entre esos dos seres que van a estar conectados de por vida, ese amor se transforma, se diluye, cambia de forma, pero va a seguir existiendo ese amor. Y duele, claro que duele. Yo estoy contándote esto y me viene una emoción aquí en la garganta, en el chakra de la laringe, que es este área de la comunicación, de la expresión. ¿Cuánto tiempo dura ese duelo? Es muy relativo, depende de cada persona, de cada proceso. En psicología se dice que dura entre 6 meses y 2 años, la parte más intensa, más turbulenta tal vez, de tener momentos de avances y momentos de retroceso, de caídas, recaídas, y es tan necesario también recaer y decir, no, bueno, vamos a darnos una posibilidad más, capaz que esta vez sí va. Nosotros nos hemos cambiado hasta de ciudad con la intención de decir, bueno, a ver, empezamos todo de nuevo y vemos qué pasa. Y bueno, está bien intentarlo las veces que vos sientas que tenés que intentarlo, porque eso te va a dejar con la conciencia limpia y tranquila que hiciste todo y más un poco que dependía de vos. Y el resto no tenemos control, gente. Hay una inteligencia mucho más sabia que nuestra mentecita, que es un grano de arena, que sabe qué es lo que necesitamos, para qué vivimos esa historia, para qué vivimos esa separación, ese desapego. La vida es muy, 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 muy misteriosa y probablemente haya algo muy bonito esperando cuando uno termina de resignificar esa historia. A veces esas almas encarnadas a nuestros hijos nos eligen para que seamos su papá y su mamá, y hay todo un significado espiritual que, como les dije antes, uno lo puede saber a través de un estado expandido de conciencia y no a través de que nuestro cerebro esté trabajando aquí en esta frecuencia racional, mental. De verdad que no sabemos nada. Así que yo te invito a que reflexiones cómo está la conexión con vos misma, con vos mismo en este momento. ¿Cuáles son tus expectativas en relación a la pareja, sea que tengas una pareja o no la tengas? ¿Qué esperas de esta pareja? ¿Estás proyectando la imagen de aquello que tu madre no te dio, que tu padre no te dio, el ser vista, ser amada, ser reconocida? Hasta que no sanes esos vínculos primarios vas a seguir
recreando, repitiendo el mismo patrón, que es esto de volver a sentirte abandonada o de abandonar antes de que te abandonen, de sentirte rechazada, humillada, si hay situaciones de infidelidad, también hay mucha información por detrás de eso. Entonces yo te sugiero que revises el vínculo que tenés con vos, que revises cuál es tu expectativa en relación a la pareja, si estás asumiendo tu 50% de responsabilidad o no estás asumiendo nada, o estás delegándole al otro la responsabilidad o la decisión. A veces es más fácil que el otro tome la decisión que uno tener el coraje, porque hay que tener coraje para tomar la decisión y comunicarlo, ¿eh? No es para cualquiera este camino de autoconocimiento, no es para cualquiera, de verdad. Es para gente valiente, con mucho coraje y actitud. Porque si toda la información queda aquí en el plano mental y no pasas a la acción, no te sirve de nada. El conocimiento solo ocupa espacio y no resuelve nada, de verdad. Entonces hay que permitirse purgar, sentir las emociones, llorar todo lo que haya que llorar. Y con esto me acuerdo de una tía que decía a la hija, me parece que le decía cuando se había peleado con un noviecito: mira, hija, es preferible que llores un mes a que tengas que llorar la vida entera con alguien, por alguien. Y eso no sé cómo, por qué o para qué me quedó grabado dentro mío y se ha transformado en una sabiduría increíble también, que tiene total lógica. O sea, llorar un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero abrite la posibilidad de un amor mayor. Y primero vas a tener que trabajar en amarte vos, en no esperar que el otro, porque no somos medias naranjas como nos han enseñado, que el otro viene a completarme. Eso es una ilusión. Estamos enteros, ya estamos completos, ya somos el propio amor, y por resonancia nos encontramos con otro ser con el cual nos complementamos, nos potencializamos, nos expandimos, ¿no? Bien en ese sentido. Pero bueno, uno no sabe cuánto tiempo va a estar con esa persona, hasta que uno tenga necesidad de un movimiento, de evolucionar, o el otro. Entonces, saber elaborar los duelos es crucial para quien quiere seguir como más liviano, como más feliz, como más en ese estado de plenitud. Y poder estar también desde la conciencia del momento presente, siendo guiados por algo mayor. Hay algo mayor que nos guía. No estamos solos, nunca estamos solos, no existe eso. Ahora, como cada uno interpreta y lo que cada uno cree sobre la espiritualidad es un tema aparte, para otro video, para otro encuentro. Así que bueno, les dejo esta reflexión. Probablemente tenga 1.000.000 de cosas que después me vengan a la cabeza que les quiera compartir, pero hoy siento que pude hablar desde el corazón, desde mi propia experiencia. Fue doloroso, pero así como fue doloroso, o sea, el tamaño del dolor es proporcional, es equivalente al tamaño de la transformación, de la potencia y de la fuerza, ¿sí? Y la mejor forma de honrar nuestro pasado, nuestras heridas del pasado, la mejor forma de honrar a los hombres y mujeres que han venido antes que nosotros, en nuestra familia, y todo lo que les ha costado a ellos y lo que nos cuesta a nosotros, la mejor forma de honrarlos es prosperando en la vida, prosperando en el amor, prosperando en nuestra salud, prosperando en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, prosperando en nuestro trabajo, en todas las áreas. Es saber estar en la vida, saber estar en este estado de presencia, en el aquí y ahora, que requiere entrenamiento constante, y nos olvidamos todo el tiempo, y así como nos olvidamos volvemos de nuevo. Y lo último que les voy a dejar es sobre los hijos. Muchas veces uno no se separa por los hijos, porque son chiquitos, porque uno cree que no va a poder también. Y la peor cagada que nos podemos mandar es quedarnos en una relación donde está todo patas para arriba por los hijos, porque los hijos aprenden no con lo que les decimos, sino con lo que hacemos, con el ejemplo.
Si este hijo está en el medio de una guerra constante entre ese padre y esa madre que no se hablan, o que cuando se hablan discuten como perro y gato, ese niño inevitablemente va a llevar esa historia a su vida adulta y va a repetir la misma historia, va a traer a la persona perfecta para recrear ese conflicto de hombre y mujer, para que tenga la posibilidad de sanarlo en sí mismo y elegir de forma consciente. Es así como repetimos historias. Nosotros venimos de momentos históricos de mucho conflicto entre hombres y mujeres. Entonces estamos en un proceso de desconstruir eso y somos como la generación bisagra que venimos a dar un salto cuántico, y creo que nuestros hijos van a dar más salto cuántico que nosotros. Depende del trabajo que nosotros vengamos haciendo. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la coherencia interna, la paz interna, la libertad, que para mí no tiene ningún precio. No voy a negociar la paz por nada en el mundo o por nadie en el mundo. Entonces, le dejo eso. La libertad, el amor, mejor dicho, libera. El amor libera. La falta de amor aprisiona. Abrazo. Abrazo, y estoy disponible tanto para una sesión individual online o para el proceso de mentoría viva. Entra en contacto conmigo y te doy más informaciones sobre cuáles son las posibilidades de soluciones, que abre caminos, que nos lleva a la prosperidad. Abrazo enorme, enorme. Ha sido un placer compartirme con vos y espero que esto te haya ayudado. Si es así, me encantaría que comentes, que pongas me gusta, que compartas a más personas, para que este mensaje sea luz para muchos corazones y almas que pueden estar necesitando. Abrazote.